Как вы себя чувствуете? Молодой человек, с вами все в порядке? Молодой человек, если вы будете все время молчать, и мы с вами не найдем общего языка, мне будет очень трудно вам помочь. Я не уверен, что мне нужна ваша помощь. Но почему вы так думаете? Какой сегодня день? 23 апреля 2006 года. Последнее, что я помню, это среда, 23 апреля 1958 года. Это очень интересно. Вы хотите сказать, что оказались в будущем, с вашей точки зрения? Я не знаю. Muchas personas sueñan con viajar en el tiempo, pero ¿es realmente posible? El famoso físico Stephen Hawking pensaba que no, y quiso demostrarlo con un curioso experimento. En 2009 organizó una fiesta para viajeros en el tiempo, pero no envió las invitaciones hasta después de que la fiesta hubiera terminado. Su idea era que los viajeros pudieran ver las invitaciones y acudir al evento. Sin embargo, nadie apareció. Hawking concluyó que esto era la prueba más clara de que los viajes en el tiempo no existen. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si hay personas que han logrado viajar en el tiempo y han dejado huella de su paso por otras épocas? Estas son algunas de las preguntas que han fascinado a la humanidad desde siempre y que han inspirado numerosas obras de ciencia ficción, pero también son preguntas que pueden tener una base real. En el siguiente relato te presento uno de los casos más sorprendentes y misteriosos de la historia, el de Sergei Ponomarenko. ...23 de abril de 1958... un joven ruso llamado Sergei Ponomarenko tenía una vida feliz y estaba enamorado de su novia, con la que planeaba casarse pronto. Mientras paseaba por las calles de Kiev, decidió tomar algunas fotografías con su cámara antigua. Fue entonces cuando levantó la vista al cielo y vio algo que le llamó la atención. Era un objeto volador con forma de plato que surcaba el cielo a gran velocidad. Sergei no podía creer lo que veía. ¿Sería un avión, un globo o algo más? Sin pensarlo dos veces, apuntó su cámara y tomó una foto del extraño fenómeno, pero lo que no sabía era que esa foto iba a cambiar su vida para siempre. Según su propio relato, en cuanto disparó el flash, sintió un mareo y una sensación de vértigo. Todo se volvió borroso y oscuro. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar desconocido. Todo a su alrededor había cambiado. Los edificios eran más altos y modernos. Los coches eran más pequeños y silenciosos. La gente vestía de forma diferente. Estaba en el mismo Kiev, pero 50 años después. Para ser más exactos, había llegado de alguna manera al 23 de abril del 2006. Sergei no entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y cómo podría volver? Estas eran algunas de las preguntas que se hacía mientras caminaba desorientado por las calles, buscando alguna señal que le indicara cómo volver a su época. Pero lo único que encontró fue la mirada curiosa de la gente, que lo observaba con extrañeza por su vestimenta y su actitud. Pronto llamó la atención de la policía, que se acercó a él para ayudarlo. Las autoridades ucranianas le solicitaron una identificación, pero él solo contaba con un pasaporte expedido por la extinta Unión Soviética, fechado en 1950. Sergei les contó que había fotografiado un objeto extraño y que después de eso había sido transportado a ese lugar. Pensó que quizás ellos podrían entenderlo, o al menos escucharlo, pero los policías no le creyeron. Pensaron que se trataba de un bromista o de un loco. Lo esposaron y lo llevaron a un hospital psiquiátrico para examinarlo. Una vez en el hospital, el doctor Pablo Kutrikov lo interrogó y grabó la consulta en la que le relató su asombrosa historia. Le dijo que tenía las pruebas en su cámara y que si revelaban el contenido verían las imágenes del objeto que había visto y de su vida anterior. El médico accedió a revelar las fotografías, pensando que así podría desenmascarar la farsa de Sergei. Envió el material a un experto llamado Vadim Poizner, quien quedó totalmente sorprendido cuando revisó el carrete, ya que ese tipo de carrete había dejado de fabricarse en los años 70, por lo que era imposible que estuviera en un estado tan perfecto después de tanto tiempo. Además, argumentó que eran fotografías imposibles de conseguir o falsificar. Estas mostraban imágenes antiguas de Kiev, de la novia de Sergei, del mismo y la del supuesto objeto volador. Tanto Poizner como el médico no sabían qué pensar. ¿Era posible que Sergei dijera la verdad? ¿O se trataba de una elaborada farsa? Sergei no sabía qué hacer.
estaba atrapado en un hospital psiquiátrico, rodeado de gente que no le creía. Había contado su historia, pero nadie le había ayudado. Únicamente quería regresar a su vida normal, pero no sabía cómo. Estaba solo y asustado. Se sentía como un extraño en un mundo que no entendía. Todo lo que tenía era sus pertenencias y sus fotografías, que guardaba con celo en su habitación. Eran el único testimonio de su existencia, de su identidad, de su verdad. Pero un día algo ocurrió, algo que nadie pudo explicar, algo que fue aún más sorprendente que todo lo anterior. Sergei desapareció, así sin más. Las cámaras de vigilancia de la clínica lo grabaron cuando entró a su habitación, pero nunca lo registraron saliendo. Algo muy extraño, porque las ventanas de la habitación estaban enrejadas, lo que hacía imposible que pudiera haber salido por ahí. Nadie supo qué fue de él, solo quedó un vacío en su habitación y sus cosas esparcidas por el suelo. ¿Qué le pasó a Sergei? ¿A dónde fue? ¿Volvió a su época original o viajó a otra distinta? ¿O simplemente se esfumó en el aire? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los investigadores y los aficionados al tema desde entonces. Y es que el viaje de Sergei no termina aquí. La historia parecía tener todas las pruebas para demostrar que era un viajero del tiempo. Su pasaporte, su cámara, sus fotos, su testimonio. Todo apuntaba a que había venido del pasado y que había visto el futuro. Pero, ¿era todo verdad o había algo más detrás de su caso? Las investigaciones posteriores revelaron algunos de los datos sorprendentes que ponían en duda la veracidad de su relato. Por ejemplo, se descubrió que Sergei sí había existido en 1958, pero que había desaparecido en los años 70. Nadie supo qué fue de él, ni por qué se fue. ¿Sería posible que hubiera viajado al futuro y luego regresado al pasado? También se encontró a la mujer de las fotos, de nombre Valentina, quien confirmó que Sergei había sido su novio y que tenía planes de casarse. Ella mostró más fotografías de ellos juntos, que coincidían con las que se encontraron en la cámara, pero ella no sabía nada de su supuesto viaje en el tiempo ni de su reaparición en el 2006. Por otro lado, se comprobó que la casa donde dijo haber vivido también existió, pero que para el 2006 ya había sido demolida. Lo curioso es que Sergei fue encontrado cerca de esa misma calle, como si hubiera buscado su antiguo hogar. Pero no todo era tan claro como parecía. Al revisar las evidencias presentadas en el documental ucraniano que dio a conocer el caso, se encontraron algunas inconsistencias y errores que hacían sospechar de un posible montaje o manipulación. Por ejemplo, se notó que el día en que Sergei fue entregado al psiquiátrico, el 23 de abril de 2006, era domingo, pero en el video se veía como si fuera miércoles. Además, se observó que el pasaporte tenía una fecha de nacimiento errónea y un distrito inexistente. También se cuestionó la autenticidad del carrete fotográfico, que no fue mostrado en el video ni sometido a ningún análisis. Por último, se presentó una supuesta foto de Sergei a los 46 años, en un futuro que no era el 2006, sino más adelante. En la foto se veía a Sergei frente a un paisaje futurista, con rascacielos. En el reverso de la foto había un mensaje que decía: «Estoy bien, trataré de volver tan pronto como pueda». Pero nadie supo quién envió esa foto ni cómo llegó a manos de Valentina. ¿Qué hay de cierto en la historia de Sergei Ponomarenko? ¿Fue un viajero del tiempo o un impostor? ¿Qué motivos tendría para inventar o encubrir su caso? ¿Qué pruebas quedan para confirmar o desmentir su veracidad? ¿Qué opinas tú? Déjame tu comentario. Recuerda que tú tienes la última palabra. Si te ha gustado este video, regálame un like, y si quieres saber más sobre este y otros misterios de la Tierra, te invito a suscribirte. Gracias y hasta la próxima.